Esta pérdida en la entrada del canal será H sub F más la pérdida en la entrada del canal. H sub F o la pérdida por rozamiento, que ya lo hemos calculado, ¿no? Que en este caso es 0.018. Multiplicamos 0.1 por la altura sub 0 o la altura anteriormente calculada, que es la velocidad de aproximación, que nos ha dado 0.16. Haciendo sumas encontramos que tenemos un valor de 0.034 metros. ¿Para cuál va a ser la carga efectiva? La carga efectiva, que lo vamos a denominar como H sub 0, será el valor de la altura que nos daban al principio, de la altura que nos daban en el enunciado, o la carga de agua, que era 1.52 metros. Ese valor lo reemplazamos por aquí, 1.52, menos la pérdida total de aguas arriba del vertedero, que nos ha dado 0.034. Haciendo la diferencia de estos dos valores nos da 1.486 metros. Lo que necesitamos ahora para seguir con nuestros cálculos es esta carga P dividida entre la carga efectiva. Nuestra carga P la hemos asumido, ¿verdad?, al principio del ejercicio. Dijimos que iba a ser una distancia de 0.6 metros, ¿no? Entonces ese mismo valor lo utilizamos más adelante, ¿ya? 0.6 entre la carga efectiva, que es 1.486. Haciendo cálculos, este valor nos da 0.4. Ahora, ¿qué hacemos con ese valor? Antes de seguir, primero calculamos la pérdida total por rozamiento, que es la longitud por la pendiente. La longitud es un dato que lo encontramos en el enunciado del ejercicio. La pendiente es un valor que ya hemos calculado. Posteriormente calculamos la pérdida total de aguas arriba del vertedero, que va a ser la pérdida en la entrada del canal más la pérdida por rozamiento. Pérdida por rozamiento, ya lo hemos calculado. La pérdida en la entrada del canal, estamos asumiendo un valor de 0.1 veces la altura de la velocidad de aproximación. La altura de velocidad de aproximación ya lo hemos calculado en la anterior diapositiva. Entonces reemplazamos datos, calculamos esa pérdida total de aguas arriba del vertedero. Ahora la carga efectiva, ¿cuál va a ser? Va a ser el mismo dato que teníamos al principio en el enunciado del ejercicio, que es la carga de agua de 1.52 metros, ¿no? Ese mismo valor lo reemplazamos por aquí y le restamos la pérdida total de aguas arriba del vertedero. Haciendo cálculos nos da un resultado, ¿no?, de 1.486 metros. Finalmente dividimos esta carga P, que es un valor que hemos asumido al principio del cálculo, que es de 0.6 metros. La carga efectiva, que ya lo hemos calculado, haciendo cálculos aproximadamente nos da un valor de 0.4, ¿no? Posteriormente vamos a usar la siguiente tabla para calcular lo que es el coeficiente de desagüe, ¿ya? Tenemos que calcular primero esta relación, ¿no? La relación de la carga P dividida entre la carga efectiva, o la altura del vertedero entre la carga efectiva, ¿no? Para eso nos dan esta tabla. Entonces nosotros ubicamos ese valor que nos han dado, que era 0.4.
Lo interceptamos con la curva, con esta curva que tenemos por acá, y con eso aproximadamente vemos cuánto es nuestro coeficiente de desagüe, ¿no? Más o menos vemos con esos valores. Igualmente en esta otra figura, en la figura 9.25, tenemos los coeficientes de desagüe de un vertedero estricto con el parámetro de aguas arriba inclinado. Nuevamente ubicamos el valor de esta relación de la altura del vertedero con respecto a la carga efectiva. ¿No? Reemplazamos ese 0.4, lo hacemos interceptar con las curvas y tenemos la relación de estos dos coeficientes, el coeficiente inclinado con el coeficiente vertical, ¿ya? Del anterior gráfico obtenemos el valor de C, ¿no? El valor de C, es decir, de este gráfico, del último gráfico que hemos visto, de acá. Más o menos nosotros estamos asumiendo ya un valor de 1.018, ¿no? Que está próximo a 1.02, ¿no? Pero estamos diciendo 1.018, más o menos ese valor, por el valor asumido que hemos puesto al principio del ejercicio, ¿verdad? Ese valor asumido estaba acá. Era de 2.04, ¿ya? Por ese valor lo multiplicamos para obtener el coeficiente de desagüe, ¿no? Y ese coeficiente al final de desagüe, ya utilizando estos gráficos, nos da como resultado 2.08, ¿ya? Ahora suponemos en primer lugar un coeficiente de desagüe cualquiera, por ejemplo 1.9. ¿Se acuerdan que la fórmula de este caudal era el coeficiente C por la altura sub P elevado a la 3 metros? Estamos suponiendo ahora otra vez un coeficiente de desagüe de 1.9. Lo multiplicamos por este valor de H sub P, que igual lo tenemos en el ejercicio, ¿no? Les vuelvo a mostrar ese valor de H sub P, que es el valor de la carga de agua. En este caso es 1.52 metros, ¿ya? Entonces ese valor igualmente lo utilizamos en este cálculo, 1.52 metros, ¿no? Elevado a la 3 metros. Haciendo cálculos, el caudal por unidad de longitud nos da como resultado 3.56 metros cúbicos por segundo. ¿Cuál va a ser ahora la longitud efectiva de coronación necesaria? Entonces la división entre el caudal al principio que nos dan, que lo tenemos por acá, que lo tenemos en el enunciado del ejercicio, que es de 56.6 metros cúbicos por segundo, ¿no? Entonces, vamos reemplazando ese valor de 56.6 metros cúbicos por segundo. Ahí está, 56.5 metros cúbicos por segundo. Dividido entre el caudal por unidad de longitud, que es de 3.56 metros cúbicos por segundo. Haciendo cálculos, entonces la longitud efectiva directo nos va a dar en metros, ¿ya? No me van a decir que es dimensional, directo nos da en metros esa fórmula. Entonces tenemos 15.9 metros. Nuevamente hacemos una relación y utilizamos esta relación que habíamos visto anteriormente, ¿no? La relación de la altura del vertedero y de la altura efectiva. Entonces esa relación nos daba como resultado, ¿se acuerdan? 0.4. Y con eso terminamos el ejercicio, ¿no?
No sé si tienen alguna duda hasta ahí del ejercicio antes de que siga continuando con la teoría. Inge, de la primera tabla, del lado de las yes, ¿cómo lo hallaba? Eso no lo pude entender bien. Ya, en la primera tabla tenemos por aquí. Tenemos el valor de esta relación, ¿no? Que nos ha dado 0.4 para nuestro caso. ¿Qué hacemos? Lo hacemos intersectar con la curva. Y esa misma intersección nos vamos hacia allá, caminamos hasta las ordenadas. Y de ahí obtenemos un valor de un coeficiente, que más o menos por aquí será 3.75, 74, más o menos será ese valor del coeficiente. ¿Ya? De esa forma es que encontramos ese valor de C. Sí, o sea, ingeniera, ¿cómo puedo saber de que hasta qué lugar es? Eso es lo que no le he entendido. Es un valor aproximado. Ustedes lo van a aproximar lo más que puedan, ¿no? Porque en la tabla nos dan así como la ven. No nos van a dar bien específico. Aquí va a ser 3.25, así, o por aquí será 3.21. Entonces esos valores ustedes los van a aproximar más o menos a donde lo vean. Ya, por eso les decía en esta otra tabla, más o menos, ¿no? Nosotros hemos asumido un valor de 1.018. Estamos aproximando, es un valor aproximado, ¿ya? Porque la tabla no es tan específica, no es su gráfico específico que está colocado en milímetros para poder medirlo bien, sus valores. ¿Ya? Y yo no sé si me deja de entender. Por ejemplo, de la segunda tabla, sé dónde debo marcar. Como dice 0,4 y el otro es 1,018, mientras en este caso igual tiene, ¿verdad? Pero de la segunda tabla tengo los datos de los dos, pero en la primera tabla no sé de dónde saca el dato, porque aquí veo 3,7, 3,6 y cada dos es, ¿verdad? Es de par en par. Pero aquí yo lo veo de 3,7 y subiendo más, casi llegando a 3,7.5. A eso es a lo que me refiero. ¿De dónde sale ese dato? Ese dato es un valor que estás obteniendo de la tabla. Así que haces. Este valor, esta relación ya lo tienes. Espero que ya esté entendido. Lo intersectas con la curva, vas caminando hacia las ordenadas y con eso obtienes un valor de un coeficiente. Pero ese valor de ese coeficiente no lo hemos utilizado. Ya solamente lo estamos viendo, más en esta tabla. Más adelante en otros ejercicios sí lo vamos a utilizar, pero en este ejercicio no lo hemos utilizado. En este ejercicio lo que hemos utilizado es este valor, la segunda tabla. Con el mismo valor de esta relación, nos hemos ido hacia las curvas, lo hemos intersectado y hemos hallado esta relación de estos coeficientes. Con ese valor hemos corregido el coeficiente de desagüe. ¿Ya? Sí. Listo. No sé si tienen alguna duda o consulta más. Ya, entonces seguiremos. Seguiremos con la parte teórica, que son los vertederos que se ajustan a la lámina vertiente sin controlar, proyectados para cargas menores de la máxima. Aquí nos indican que en algunas ocasiones puede reducirse el costo de un vertedero de superficie libre, calculándolo para una carga menor que la máxima previsible. Como se ha visto anteriormente, el uso de una altura de agua menor
de proyecto da lugar a mayores caudales vertidos para todo abanico de alturas de agua. ¿Ya? El incremento de capacidad hace posible economizar reduciendo la longitud de la coronación o la sobrecarga máxima de la altura de agua, ¿no? Experimentalmente ya se ha comprobado que las presiones negativas que se producen en la parte superior del perfil del vertedero no sobrepasan, ¿no?, la mitad de la altura de agua utilizada para el proyecto, siempre y cuando esta altura no sea menor que el 75% de la máxima. Ahora, en la mayoría de los casos en el proyecto de aliviaderos pequeños, estas presiones negativas, ¿no?, serán poco importantes, pueden tolerarse, ya que no se acercan nunca al límite en que pueden producir cavitación. Entonces, nos indican en los vertederos que se ajustan a la lámina vertiente que en algunas ocasiones puede reducirse el costo de un vertedero de superficie libre, calculándolo para una carga menor que la máxima previsible, como se ha visto anteriormente, ¿no? El uso de una altura de agua menor de proyecto da lugar a mayores caudales vertidos para todo abanico de alturas de agua. Ahora, el incremento de capacidad hace posible economizar reduciendo la longitud de la coronación o la sobrecarga máxima de altura de agua. Experimentalmente, es decir, se ha comprobado que las presiones negativas que se producen en la parte superior del perfil del vertedero sobrepasan la mitad de la altura de agua utilizada para el proyecto, siempre y cuando esta altura no sea menor al 75% de la máxima, ¿no? Ahora, en la mayoría de los casos, en el proyecto de aliviaderos pequeños, estas presiones negativas serán poco importantes, ¿no?, y pueden tolerarse, ya que no se acercan nunca al límite en que pueden producir cavitación. Además, las presiones negativas en la coronación pueden dar lugar a un conjunto de fuerzas actuando hacia arriba y hacia aguas abajo. Estas fuerzas deberán tenerse en cuenta al estudiar la estabilidad estructural del vertedero. Entonces, las presiones negativas en la coronación pueden dar lugar, ¿no?, a un conjunto de fuerzas hacia arriba y hacia aguas abajo. Estas fuerzas deberán tenerse en cuenta para estudiar la estabilidad estructural del vertedero. ¿Ya? Ahora, los vertederos con compuertas. Los vertederos con compuertas, cuando estas están levantadas parcialmente, el desagüe se produce de la misma manera que a través de un orificio, con alturas de agua grandes sobre una compuerta poco abierta. ¿Ya? La trayectoria del agua será la de un chorro que sale a través de un orificio. Se ha comprobado además que cuando se trabaja con pequeñas aberturas de compuerta bajo grandes cargas de agua, se presentan presiones negativas a lo largo de la coronación, ¿no?, en la región inmediatamente debajo de la compuerta. Si el perfil es más bajo que el correspondiente a la trayectoria del chorro, ¿ya? Además, se ha visto, ¿no?, de forma experimental que estas presiones negativas son equivalentes al décimo de la altura de agua de cálculo. Si la forma del perfil adoptado es la ideal para
para la carga máxima de agua, ¿no? Y el aliviadero funciona con la compuerta poco abierta, ¿ya? Entonces, aquí nos indican que en los vertederos con compuertas, cuando estas están levantadas parcialmente, el desagüe se produce de la misma manera que a través de un orificio, ¿no? Con alturas de agua grandes sobre una compuerta poco abierta. Además, la trayectoria del agua será la de un chorro que sale a través de un orificio. Se ha comprobado que cuando se trabaja con pequeñas aberturas de compuerta bajo grandes cargas de agua, se presentan presiones negativas a lo largo de la coronación en la región inmediatamente debajo de la compuerta. Ahora, si el perfil es más bajo que el correspondiente a la trayectoria del chorro. También se ha visto, ¿no?, de forma experimental, que estas presiones negativas son equivalentes a un décimo de la altura de agua de cálculo. Si la forma del perfil adoptado es la ideal para la carga máxima, ¿ya? Y el aliviadero funciona, ¿no?, con la compuerta poco abierta, ¿ya? Y aquí podemos ver un vertedero con compuertas, ¿no? Un ejemplo de un vertedero con compuertas. No sé si tienen alguna duda o consulta hasta ahí de esta diapositiva, antes que me vayan las preguntas. Ya. Veíamos el coeficiente de desagüe y nos hablaban del efecto calado de aproximación. ¿A qué se refiere con este efecto calado de aproximación? Nos dice que es un vertedero de pared que es delgado y que está situado en un canal. Y su velocidad es pequeña. Ya. ¿Qué más? De que también siempre que su altura no sea menor que la quinta parte del espesor de la lámina del caudal vertiente. Ya, muy bien. Entonces justamente nos indican, ¿no?, que en un vertedero de pared delgada situado en un canal, la velocidad de aproximación es pequeña y da lugar a la máxima contracción vertical de la lámina vertiente. Para este tipo de vertederos, siempre que su altura no sea menor que la quinta parte del espesor de la lámina del caudal vertiente, el coeficiente de desagüe es casi constante, un valor de 1.82. Ahora, en vertederos de altura menor que un quinto del espesor de la lámina, la contracción del caudal disminuye, ¿no?, y se hace cada vez más pequeño. Por tanto, el coeficiente disminuye. También nos hablaban de los efectos producidos por cargas de agua distintas de las del proyecto. ¿Qué nos decían en ese punto? Ingeniera, nos decía que las presiones negativas en la coronación pueden dar lugar a un conjunto de fuerzas actuando hacia arriba y hacia aguas abajo. Ya. ¿Qué más?
Estas fuerzas deberán tenerse en cuenta al estudiar la estabilidad de la estructura del vertedero. Ya muy bien, ¿no? Justamente entonces en este punto de los efectos producidos por cargas de agua distintas de las del proyecto, nos decían que cuando el vertedero tiene un perfil distinto del ideal, o cuando se ha dimensionado la coronación para una altura de agua mayor o menor que la que se está estudiando, el coeficiente de desagüe obtenido es válido. También nos indicaban que un perfil más ancho que el ideal dará presiones positivas a lo largo de la coronación, ¿no? Con lo que se reducirá el caudal. Ahora, una coronación con vertedero más estrecho da lugar a presiones negativas en la superficie de contacto y aumenta el caudal desaguado. También nos hablaban del efecto de la inclinación del paramento aguas arriba. ¿A qué se referían en ese punto? Aquí nos dice que cuando nos hablaba de la relación entre el calado de aproximación y más lo que es la altura del agua, cuando la coronación es pequeña, el coeficiente de desagüe, que es lo que hace es aumenta con la inclinación del paramento de aguas arriba del vertedero. Muy bien, ¿no? Justamente eso es lo que nos indicaban en este efecto de la inclinación del paramento aguas arriba. Cuando la relación entre el calado de aproximación y la altura de agua sobre la coronación es pequeña, el coeficiente de desagüe aumenta con la inclinación del paramento aguas arriba del vertedero. ¿A qué se refieren los efectos de interferencia aguas abajo del pie del vertedero? ¿Y a qué se referirán? Como nos había explicado, ingeniera, pueden diferenciarse, ¿no?, en 5 tipos, a lo que nos había hablado, distintos tipos de caudales, que en lo que nos decía debajo lo que es de la coronación, del aliviadero, según las posiciones, o sea, no eran idénticas, no tenían las posiciones relativas de la solera y el nivel del agua. Y también esas 5 eran, digamos, pueden darse un resalto hidráulico completo. Otra era que puede que no se produzca resalto alguno. El siguiente era el caudal puede continuar un régimen supercrítico. Un resalto hidráulico parcial o incompleto, inmediatamente aguas debajo de la coronación. El siguiente ya no me acuerdo. Muy bien, Jimena. Entonces, justamente en este efecto de la interferencia de aguas abajo del pie del vertedero en sumergencia, aguas abajo, nos decían que cuando el nivel de aguas abajo del vertedero es suficientemente alto para afectar el caudal de vertido, se dice que está sumergido. Ahora, la distancia vertical desde la coronación del vertedero a la solera y la profundidad del caudal aguas abajo en relación con el nivel del agua en el embalse son factores que alteran el coeficiente de desagüe. Como nos decía su compañera, pueden diferenciarse 5 tipos distintos de caudales debajo de la coronación del aliviadero, ¿no? El caudal puede continuar en régimen supercrítico, un resalto hidráulico parcial, un resalto hidráulico completo, un resalto sumergido, o puede que no se produzca ningún resalto, ¿ya?
ahora sí nos iremos a lo que es su proyecto y al final les voy a indicar qué grupos van a exponer y qué días. Solamente me han enviado, creo que 5 grupos o 6 grupos. No solamente ellos los estoy tomando en cuenta. Les decía, la anterior semana me van a confirmar qué grupos van a estar, ¿eh? Si van a seguir en los mismos grupos o van a seguir defendiendo de forma individual. Me confirman hasta el día de hoy. Por el momento, con los 6 grupos que tengo, los 5 grupos que me han enviado, me han confirmado sus grupos o que van a exponer de forma individual. Les voy a indicar qué días va a ser su defensa, ¿ya? Estábamos en el diseño, estábamos recordando el diseño de su proyecto. No nos habíamos quedado en lo que son los volúmenes de excedencia y los volúmenes de déficit, ¿ya? Entonces habíamos calculado tanto el volumen excedente como el volumen de déficit en litros y metros cúbicos, ¿no? Posteriormente, les había dado los siguientes datos, que era la elevación y el espejo de agua. Con eso teníamos que calcular lo que es el área media, la elevación, el volumen y el volumen acumulado, ¿no? ¿Cómo vamos a calcular estos dos o todos estos cálculos? Les decía que para la primera casilla, para la primera fila, estos valores del área media, la elevación, el volumen y el volumen acumulado va a ser 0. El área media, ¿cómo vamos a calcular? El área media es el promedio de los 2 espejos de agua que teníamos. En este caso, el correspondiente a la cota 3749 y a la cota 3749.5. Calculábamos con eso el área media para la siguiente fila. De la misma forma hacíamos para la siguiente fila, con la cota de 3749.5 y 3750. Y lo mismo para las demás cotas, ¿no? Con eso calculábamos el área media en hectáreas. Ahora, ¿cómo calculábamos la elevación? La elevación era la resta o la diferencia de cotas, ¿no? En este caso será 3749.5 menos 3749. ¿Eh? Lo mismo para la siguiente fila, ¿no? Será 3750 menos 3749.5. Y ahí con eso calculábamos todas las elevaciones. Para nuestro caso nos va a dar 0.5 en todos los casos, ¿no? Porque está en cada 0.5. 0.5 se van incrementando las cotas, ¿ya? Por el volumen, ¿cómo vamos a calcular ese primer volumen? No va a ser nada más que la multiplicación del área media por la elevación por 10.000. Les decía, ¿por qué vamos a multiplicar por 10.000? Porque esta área que hemos calculado está en hectáreas. Nosotros necesitamos que nuestro volumen esté en metros cúbicos. Además, nuestra elevación igual está en metros, ¿no? Entonces tenemos que tener las mismas unidades, ¿ya? Por eso es que estamos multiplicando por 10.000, ¿no? Entonces ese volumen va a ser el área media, que por ejemplo para este caso es 97, por la elevación, que por ejemplo para este caso es 0.5 y por 10.000, ¿ya? Lo mismo para las demás cotas, ¿eh? Área media por elevación por 10.000. Y lo mismo para las demás filas. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el volumen acumulado? El volumen acumulado no es más que la suma, ¿ya?, del primer volumen acumulado más el volumen que hemos calculado anteriormente. Ahora vamos a ir sumando en forma diagonal.
485,000 más 0, que será mi primer dato, nos da un valor de 485. En este caso, seguimos sumando en forma diagonal. 572.500 más 485,000 nos da un valor de 1.057.500. De la misma forma, las demás filas, ¿no? Seguimos sumando en forma diagonal hasta obtener un volumen total, ¿no? Un volumen total de todos estos valores, ¿no? Finalmente, hacían sus gráficas, que les decía, ¿no? La curva de elevación versus volumen, que van a necesitar para poder calcular cotas y volúmenes para el cálculo de las alturas, les decía, ¿no? Para un volumen dado, pueden sacar su cota, o para una cota dada, pueden sacar su volumen con esta curva de elevación versus volumen, ¿ya? También van a realizar lo que les decía, el espejo versus volumen, el espejo de agua versus volumen, ¿ya? Igualmente pueden realizar esa gráfica. Esas dos gráficas ustedes van a realizar, ¿ya? Después de haber realizado esos cálculos, ya nos íbamos al diseño en sí de la presa. Ahí comenzábamos con todas las alturas, empezando desde la altura 1, la altura 2, la altura 3. Para eso nos vamos a ir por acá, vamos a volver al informe para que me entiendan mejor esta parte. De todas formas, solamente es un repaso, y esto ya lo hemos avanzado en el anterior ciclo, ¿no? Ahí lo hemos completado este ciclo, ¿ya? Entonces, como les decía, primero hemos realizado el análisis de oferta y demanda, ¿no? Ustedes igualmente lo van a poner en su informe, ¿ya? Con sus tablas, sus volúmenes, sus caudales, ¿no? Después de eso tenemos otro punto, que es la elección del tipo de presa. Igualmente esto lo hemos visto en las diapositivas, ¿no? Será presa de tierra, será presa de sección mixta. ¿Por qué razón? Y ahí ya nos íbamos al diseño de la presa. Primero veíamos suelos, la toma de muestras, ensayos de laboratorio. Y ahí les mostraba distintos ensayos que teníamos que hacer. El análisis granulommétrico, el análisis de los límites de consistencia, la determinación del peso específico, la determinación de la humedad natural, los ensayos de densidad in situ, el ensayo de compactación Proctor estándar, el ensayo de permeabilidad, ¿no? Los análisis de corte directo. Ustedes igualmente tienen en las diapositivas, pueden usar esa información en las diapositivas, pueden investigar, pueden profundizar más de lo que hemos visto. Los materiales útiles en la presa. En la práctica, como les digo, casi cualquier material resulta útil en la construcción de una presa. Sin embargo, tenemos que hacer los análisis de esos materiales para poder utilizarlos. Igualmente lo hemos visto. La clasificación de los suelos, estos cuadros igual lo tienen ustedes. La elección del material del núcleo y espaldones de la presa. Aquí tenemos del núcleo el porcentaje retenido, el porcentaje que pasa, las aberturas, las cortinas, igualmente el porcentaje retenido, el porcentaje que pasa y las aberturas, ¿no? Con eso podemos obtener la curva granulométrica de los suelos, empleado tanto en el material del núcleo y en las cortinas de la presa. Ese es un ejemplo, ¿no? Las pendientes de los taludes, ¿no? Que igualmente lo tienen
gráfica. Para nosotros estamos usando 2,5:1 y 2:1. Igualmente lo tienen en su Excel, esos valores. Lo que les decía, lo que estábamos viendo en el Excel, la altura de la presa, ¿no? Que era la altura 1, que era la altura correspondiente al volumen muerto. La altura 2, correspondiente al volumen útil. La altura 3, correspondiente al volumen de regulación. La altura 4, correspondiente al volumen libre. ¿Ya? Primero veíamos la altura correspondiente al volumen muerto, que les decía que es un valor adoptado. Para nuestro caso estamos manteniendo ese valor de 1.2 metros, ¿no? El nivel mínimo de almacenamiento que delimita superiormente el volumen generado por la altura mínima del agua necesaria para el correcto funcionamiento de toma del agua. ¿Ya? La cota correspondiente en este caso es 3.750.2, que igualmente es un dato. El volumen muerto, ¿ya? Que lo vamos a determinar a partir de la gráfica elevación versus volumen. Ahí es donde ya tienen que empezar a utilizar esa gráfica. La altura correspondiente al volumen útil, que va a ser la diferencia entre las elevaciones del volumen útil y el volumen muerto. ¿Ya? Entonces, con esta gráfica, con este volumen muerto, con esta cota, se van a poder hallar esa altura, ¿no? Que es esta altura, la altura 1, el punto 2. ¿Y cuál va a ser ahora el volumen útil? Es decir, el volumen útil que dependía de varios criterios, pero ese volumen útil es el mismo volumen de demanda, o también el que corresponde al volumen de déficit determinado en la planilla de demanda mensual. ¿Se acuerdan? Teníamos una columna de volumen de excedentes y una columna de volumen de déficit. Esa suma de esos volúmenes de déficit, ese va a ser el volumen útil. ¿Ya? Ese es mi volumen útil para este caso. Una vez obtenido ese volumen útil, nos vamos a la gráfica elevación versus volumen. Con eso obtenemos su cota. Entonces, la diferencia entre esas dos cotas, de esas dos elevaciones, correspondiente al volumen útil y correspondiente al volumen muerto, esa va a ser la altura 2. ¿Ya? La altura 3. La altura 3, que igual es un valor adoptado, aunque depende de las crecidas. Este igual va a ser un valor de 1.2 metros. El nivel de aguas máximas extraordinarias, para nuestro caso, es de 3.760.35, que es una oscilación del nivel del agua entre el NAME y el NAM. Finalmente, el volumen de regulación, que se lo calcula a partir del análisis hidrológico, de datos históricos de precipitaciones, ¿no? De las lluvias máximas, curvas de intensidad, duración y frecuencia, se generaban hidrogramas de crecidas. Y así se determinaba el tiempo de concentración en función de la longitud del río y la altura o nivel de crecida. ¿Ya? Que ese era un dato igual, el volumen de regulación. Finalmente teníamos lo que es el bordo libre. Ahí sí volvemos al Excel, ¿no? La altura del bordo libre. Aquí estaba de datos su primera cota. Aquí teníamos lo que es el volumen útil o el volumen muerto, ¿eh?
¿Esta cota de dónde vamos a utilizar? Va a ser la suma de esta primera cota que ustedes tienen de dato, 3.749, más la altura 1, que es 1.2. Con eso ya tienen esa elevación. Esa elevación, ¿dónde lo van a llevar? Lo van a trasladar a esta gráfica de elevación versus volumen. Entonces, con esa cota lo intersectan en la curva y con eso obtienen aproximadamente el valor del volumen. ¿Ya? Esta gráfica ustedes lo van a realizar en Excel o lo van a realizar en AutoCAD, dependiendo de ustedes, o lo obtendrán por otro programa, pero ustedes lo calculan y con eso calculan las cotas o los volúmenes más aproximados que pueden. Para nuestro caso, nosotros hemos visto que este volumen es de 1.590.400 metros cúbicos. ¿Ya? Listo. Posteriormente, el volumen útil lo tenemos de dato, lo hemos calculado de la suma de volúmenes de déficit. ¿No? Entonces nos volvemos a ir a este gráfico, pero esta vez, ahora nos vamos a ir al volumen. Nos vamos a intersectar con la curva y con eso vamos a calcular su cota. ¿Ya? Entonces con eso obtenemos la cota del útil. Al gráfico ese 360 puntos, estamos tenemos el volumen de regulación. Ya, finalmente obtenemos lo que es la cota del bordo libre, ¿no? Que es altura 4. Pero antes de esa altura del bordo, entonces tenemos que usar esta fórmula, no sé si la altura cuarto, que es 7 veces la altura de máxima de la ola dividida entre 3 más la altura de seguridad. ¿Ya? Listo. Entonces, primero teníamos que calcular la altura máxima de la ola, ¿no? Según estas tres ecuaciones, según Stevenson, según Moulton, según Anderson. ¿Cuáles eran esas tres ecuaciones? Eran las que teníamos por acá y que ustedes están viendo aquí, ¿no? Stevenson, cumpliendo lo que nos dicen. Por ejemplo, Stevenson nos dice la longitud de metros, la de Moulton, la velocidad de metros por hora y la longitud de metros. Y además, tenemos que dividir esa velocidad entre 1.609 y la longitud entre 1.609. Anderson nos dice la velocidad de metros por segundo y la longitud en kilómetros. Con eso teníamos tres alturas que nos dan. 3 alturas máximas de la ola según las tres ecuaciones. ¿Qué hacíamos? Obteníamos el mayor valor. Ese es el valor que adoptábamos. Ese va a ser el valor de la altura de la ola. Finalmente, calculamos el valor del bordo libre.
con la fórmula, ¿no? 7 veces la altura máxima de la ola dividida entre 3 más la altura de seguridad, ¿ya? Entonces esos valores, ¿no? Con eso ya teníamos la altura 4, ¿ya? Esa misma altura era la correspondiente a la de acá, ¿ya? .65. Entonces este valor es de 2.65. ¿Qué nos falta? Nos falta su elevación. ¿Cuál va a ser la elevación correspondiente a la altura 3 más la altura 4? Y esa va a ser su elevación del bordo libre. ¿Ya? Con eso ya tienen todas las elevaciones, tienen todos los volúmenes, tienen todas las alturas. ¿Qué nos falta? Calcular la suma de todas las alturas, ¿no? La altura 1 más la altura 2 más la altura 3 más la altura 4. Y esa era la altura total, ¿no? La altura total de la presa. En esa altura vamos a calcular también lo que es la coronación, ¿ya? Y eso también lo veíamos en clases, ¿no? Cálculo del ancho de la corona, que era la altura de la presa dividido entre 4. Entonces el ancho de la corona nos da 3.5 metros, ¿no? La profundidad del dentellón, que era 0.2 veces de la altura, 0.2 por 14. El ancho del fondo del dentellón, que era la altura menos profundidad del dentellón. Es decir, menos 2 por 8, ¿no? En este caso nos daba 11.20 metros. Con eso ya teníamos el ancho de la corona, la profundidad y el ancho del dentellón, ¿no? Finalmente tenían que calcular todos estos valores. Teníamos la altura del embalse, la altura del superalmacenamiento, que era la suma de la 1 más la altura 1 más la altura 2. ¿Ya? El ancho de la corona, que también nos saluda. Y estos valores, que igual tenían sus fórmulas, el valor de alfa, que era el arco tangente del talud aguas arriba. También tenían que calcular ese valor de alfa para el talud aguas abajo, ¿eh? Finalmente llevamos un valor de X, ¿ya? Que era la división de la altura del embalse entre la tangente del valor de alfa, ¿no? Y ese X lo calculábamos para ambos, para aguas arriba como para aguas abajo. Calculábamos un valor de B, que era la suma del ancho de la corona más las dos X. Calculábamos un valor de M, que era la división de la altura del superalmacenamiento entre la tangente de alfa. Calculábamos 0.3M, 0.7M, calculábamos un valor de B, ¿ya? Que era la resta de B menos 0.7 veces M, ¿no? Calculábamos un valor de R, ya que era la raíz cuadrada de la altura del superalmacenamiento más ese valor de D al cuadrado, ¿no? Finalmente calculábamos un Y0, que era la resta de estos dos valores, este valor R menos D, ¿ya? Un Y sub 0 medios, ¿no? Y este valor, que era la suma, ¿no? La altura, nuevamente, o el Y sub 0 dividido entre 1 menos el coseno de
alfa, ¿ya? Estos dos valores tenemos por aquí, les decía que no lo van a calcular. Este valor tampoco lo van a calcular, ¿ya? Estos dos valores que tenemos por aquí. Solamente esta suma. Esos dos no lo calculan. Después tienen que calcular el caudal de filtración con todos estos valores, ¿no? Que era la división o la multiplicación del coeficiente de permeabilidad por la altura, por la división de los tubos de corriente y los tubos equipotenciales y por la longitud de la presa, por una unidad de longitud estamos diciendo. Para la longitud de la presa total también lo podían calcular, ¿no? Aquí lo están calculando en varias unidades, en metros cúbicos por segundo, en metros cúbicos por día, en metros cúbicos por mes y en metros cúbicos por año. Y el caudal total de presión, ¿no? Que va a ser el caudal, primero que estamos leyendo de filtración, por la longitud de la presa total, ¿ya? Y ese es todo el cálculo que tienen que realizar para su proyecto. Además, les decía de que lo tienen que dibujar en Excel, ¿no? En Excel tienen que dibujarlo su presa, ¿ya? Entonces, en su informe igual van a detallar todos estos cálculos, lo van a pegar ahí. La curva de saturación, solamente la parte teórica. La filtración en el cuerpo, solamente los datos que hemos calculado, que es la corrección del punto de descarga según Casa Grande, ¿ya? Toda esta parte que son el cálculo del caudal de filtración, igual ustedes lo tienen. El cálculo de los filtros hidráulicos, solamente la parte teórica. No, el diseño del filtro no estamos diseñando el filtro. La estabilidad de la presa, que igualmente tiene la parte teórica. Los métodos para analizar la estabilidad, igual lo tienen. El método de Felenius, el método para encontrar el círculo o el centro del círculo de falla más crítico, el asentamiento, el vertedero de excedencias, que lo tienen en ejemplo en las diapositivas. Solamente copian una parte teórica, ¿ya? Las consideraciones ambientales, los riesgos, la estabilidad de los taludes y la bibliografía. En eso consistía su proyecto. Antes que nos vayamos hasta ahí en su proyecto, les recuerdo que las defensas comienzan la siguiente semana, ¿no? El día martes 6 de abril, ¿ya? El día viernes de esta semana no nos vamos a ver, les decía, porque justamente es feriado, ¿no? Por eso no nos vamos a ver el día viernes, y por eso hoy día les quería mostrar todo lo que tenían que hacer para el día o para los días de su defensa, ¿ya? El día martes 6 de abril, asumiendo que van a entrar también los otros grupos de exponer, que seguimos con el mismo número de alumnos, ¿ya? Considerando de que van a haber varias exposiciones. Entonces el día martes 6 de abril expondrían los siguientes grupos. Esperen un momentito. Kevin Chalco, que está exponiendo de forma individual, el grupo de Jason, el grupo de Andrea y Diana, ¿ya? Hasta ahí expondrían el día martes 6 de abril, ¿ya? Si es que alcanzamos
expondría Juan Huacara más ese día, pero si es que no, entonces directamente el día miércoles 7 de abril comenzamos con Juan y Rodrigo Valdés, ¿no? El grupo de Juan. ¿Ya? Hasta ahí tengo los grupos. Los demás no me han enviado si es que van a seguir con sus grupos, si es que no van a seguir con sus grupos, si es que van a exponer de forma individual o no. Entonces, veremos. Dime, Eddie. ¿El ADB va a ser sobre el proyecto? Sobre el proyecto. Tanto la parte teórica como la parte de diseño. ¿Y la entrega es el...? La entrega de su informe van a tener hasta el día de su examen, es decir, hasta el día, la siguiente semana es la cuarta semana, ¿no? Entonces, ¿Y no nos puede... yes. Les decía, su exposición, sus diapositivas, me enviarán el día de su exposición, ¿no? El día 6, el día 7 o el día 9, o si es que nos falta tiempo, el día 12 o el día 13. Su examen, asumo que va a ser el día 14, el día 13 o el día 16, ¿ya? Entonces su informe me lo van a enviar hasta el día 14, sí, hasta el día 14 de abril. Hasta ese día van a tener para enviarme su informe, ¿ya? Pero sus diapositivas, sus defensas van a comenzar el día 6 de abril. ¿Ya? Entonces, me están enviando recién sus confirmaciones. ¿Ya? Entonces, tú, Eddie, por ejemplo, que me estás enviando, expondrías el día miércoles. El día miércoles 7 de abril, después del grupo de Juan. ¿Y alguien más? El grupo de Jenny. ¿Ya? El grupo de Jenny más que me están confirmando expondrían el día miércoles, ¿no? Entonces el grupo de Juan, Eddie, Y una consulta. el grupo de Jenny. Dime, Eddie. Los módulos, ¿qué se llama? Algunos no tienen audio. Ya. Traten lo más posible de que pueda escucharse su audio. En la anterior exposición les he podido escuchar bien. Ya, de alguno que otro estaba variando su audio, ¿no? Pero de la mayoría estaba bien, ¿ya? Por eso les digo, no les obligo que prendan su cámara. Ya sé que algunos están con datos, entonces esto les genera un costo extra, ¿no? Y que prendan su cámara. Por eso en las clases no les digo prendan su cámara, ¿ya? Pero sí les recomiendo que estén presentes en la clase porque esos puntos son parte de su nota. Al igual que en las exposiciones o en las defensas, ¿no? Deberían estar con las cámaras encendidas. Pero para no adicionarles un costo más a lo que ya están gastando, no les exijo eso. ¿Ya? No necesito que prendan su cámara, pero sí que estén presentes, que defiendan su proyecto. Ya solamente por audio. Entonces traten de que ese audio que estén justamente en su exposición sea lo más legible posible, ¿ya? Como el anterior ciclo, como les digo, no había mucho problema con el audio. ¿Listo? Ahora, si es que tienen algún problema con el día de exposición, me van a avisar antes, ¿ya? Voy a tratar de enviarles hoy día mismo la nómina de los grupos de cuáles van a exponer qué días. Pero hasta el momento, ya saben, ¿no? ¿Qué grupos van a exponer? El día martes, ¿qué grupos van a exponer? El día miércoles, ¿ya? Les diré quiénes van a exponer el día jueves
o el día viernes, ¿no? Si es que nos falta tiempo, tendrán que terminar el día lunes, ¿no? El día lunes 12 de abril, ¿ya? Si es que nos sigue faltando tiempo el día 13 de abril, pero eso ya no va a ser por la mañana, ¿no? Eso ya va a ser por la noche, para no perjudicarles en sus exámenes, ¿ya? Esos exámenes que son por la mañana. ¿Listo? No sé si tienen alguna duda o consulta hasta ahí. Ya. Entonces, con eso nos veríamos el día martes 6 de abril. ¿Ya? Comenzamos con las defensas. Espérenme antes que se vayan. Su lista necesito. Con esto. Ya, entonces nos vemos el día martes 6 de abril. Hasta luego, chicos, se cuidan.